vamos a hablar un poquito del feedlot, que es uno de los temas también sumamente interesantes, y a ver cómo le está pasando a los feedloteros hoy por hoy, como se le dice habitualmente, a aquellos engordadores a corral, porque es una actividad que ha tenido sus vaivenes, y muchas veces los vaivenes están dependiendo de los precios internacionales, el dólar, el aumento de los commodities, como es el caso de maíz, soja en algunos de los casos, y es por eso que estamos en comunicación telefónica, ya mismo con Fernando María Storni, que es el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, a quien saludamos. Fernando, muy buenos días. Andrés Ottawa, Rubén Escubi, los saludan desde aquí, desde Gualeguaychú de la Matera. ¿Cómo está usted? Muy buen día, muy bien, Andrés, Rubén, muchas gracias por Buen día. invitarme al espacio. Bueno, muchísimas gracias por atendernos también en un sábado a la mañana, por lo menos en Gualeguaychú, un tanto gris. Fernando, ¿cómo está hoy la situación de los feedloteros o de los engordadores a corral, como quiera llamarlo? Vos decías en la presentación de los vaivenes, ¿no?, de la actividad. Ajá. Y realmente estamos en ese circuito. Hemos cambiado durante el año en distintos momentos. Te pido disculpas, tengo un montón de retorno, no Bien. puedo escuchar bien. A ver si ahora me escucha mejor, y seguramente usted se está escuchando a sí mismo, entonces vamos a ver si le Exacto. podemos bajar un poquito el retorno. ¿Ahora me escucha mejor? Bueno, vamos ahí. Sí, mejor. Ahora sí. Bueno. Te decía, bueno, que la actividad tuvo estos idas y vueltas, o 2020, 2021, 2 años muy complicados por la relación compra-venta, que compra-venta, o sea, el valor del ternero Exacto. más caro que el valor del gordo, nos hacía ingresar a los corrales ya con una situación de pérdida que había que recuperar con los kilos metidos en el corral. Tuvimos muy buena situación de precios a principio de este año, los meses de marzo y abril, decíamos que el gordo tenía un buen valor y la situación tenía otro panorama, el productor tenía otro ánimo, y eso duró poco porque el gordo se fue planchando, tuvimos una baja del precio del gordo que continúa en estos últimos días, y a la par la invernada que había frenado su crecimiento, estos últimos días también tuvo un fuerte incremento. Los granos, como mencionabas, tenemos una situación que fue brava en los momentos críticos del conflicto Ucrania-Rusia con la valorización de los commodities, y algunas subas y bajas, oscilaciones, pero estamos en un nivel de costo de alimentación alto. Así que bueno, ese es el panorama en general, ¿no?, con las expectativas complicadas, pero a pesar de eso, bueno, nosotros tenemos nuestros propios relevamientos, la ocupación es muy alta este año. Ajá. Es una ocupación del 71% de los corrales, pero causada básicamente por la necesidad de ingresar a los corrales, de sacar animales de los campos por la sequía. Ajá. Básicamente la sequía y el invierno bastante crudo ha hecho que se requiera sacar animales de los campos que se han achicado e ingresarlos a los corrales. O sea, nos encontramos con ese nivel de ocupación. O sea, Fernando, que el negocio, el negocio, que no sé hasta dónde es negocio, pero la ocupación es sencillamente por una cuestión de necesidad, no porque sea negocio. Sí, hay una ocupación por una cuestión de necesidad, no obedece claramente a la situación del negocio. De todas maneras, la situación de los primeros meses del año, o de marzo a abril, donde empezó la zafra, también hizo que haya algunos ingresos importantes que obedecían un poco más a una mejora de expectativas, claro, que después se diluyeron, ¿no? ¿Y cómo? Pero bueno, es una mezcla de las dos situaciones que hacen que hoy tengamos esa ocupación, una ocupación similar a la del año 2018, claro, cuando también tuvimos una seca muy fuerte. ¿Y cómo se hace desde el sector de los engordadores para, con estas idas y vueltas, por ejemplo, distintos factores, estamos hablando en este caso de sequías, zafra de terneros, aumentos y cambios en lo que tiene que ver con los valores de los granos? ¿Cómo se hace para planificar, no sé, a largo plazo, teniendo en cuenta que hay dentro de un mismo año distintas situaciones? Es sumamente difícil, ¿no? Uno encierra animales y los va a vender en 90, 120 días, 120 días, a un valor que se desconoce, por supuesto. Eso sucede con otras actividades también. Pero bueno, muchas veces hay que tomar decisiones con una foto del momento negativa. Y después hay distintas estrategias y distintas situaciones. Cuando hablamos de la situación de
de una relación compra-venta negativa, lo que sucedió fue que el productor se volcó a tratar de agregar más kilos, aquellos que podían, a pasto, con un costo menor, e ingresando con los animales un poco más pesados y más retirados al establecimiento, y por supuesto también agregar más kilos dentro del sistema. La diferencia, había un kilo ganado que te permitía tener una diferencia positiva con el valor de la venta, con lo cual cubrir esas necesidades, ese diferencial negativo de compra-venta al inicio y ese ingreso con una pérdida, lo tenías que cubrir agregando más kilos, diluir en más kilos de animal a la venta. Seguro. Fernando, ¿y cómo planifican ustedes el tema de esta actividad, teniendo en cuenta primero los vaivenes con el dólar y la economía, y seguramente algunos alimentos o algún material que se requieren en los feedlots para poder seguir trabajando? Cada establecimiento tiene su planificación en función de sus ingresos y en función de el destino de su hacienda, ¿no? Si es una hacienda que va a ir al mercado interno, si es hacienda que va a ir a exportación, que requiere un periodo más largo dentro de los corrales, se generan stocks de insumos que muchas veces, en algún caso de sus productos húmedos, son cortos, ¿no? O sea, son periodos cortos. Eso trajo algún momento algún inconveniente justamente con el tema de la problemática del gasoil, del transporte. Pero bueno, en general la base importante de la alimentación, que es el maíz en muchos casos, el productor trata de asegurarlo, planificando en función de los animales que cree que va a encerrar y va a engordar durante el año. El resto de los subproductos son, como te decía, de una dinámica mayor y más rápida. Y ahí sí está sujeto a cambios de precios mayores y a imposibilidad de cobertura, ¿no? Claro. Hoy tenemos una situación, por ejemplo, con la importación de vitaminas y minerales para las premezclas que se utilizan en los engordes. Por ahora no hay ningún inconveniente, pero bueno, sabemos que las industrias de la alimentación están preocupadas con esta situación, entendiendo que necesitan poder hacer los pagos a sus proveedores y poder tener los insumos que son exclusivamente importados para generar las premezclas tan importantes en la ración. Y esta incertidumbre, ¿no?, lo que hace a la provisión de estos productos, ¿ha hecho que suban los precios o se han mantenido, Fernando? No, con los precios hay una situación muy, muy complicada más allá de esta situación particular, ¿no? A ver, todos los insumos en general se dependen. El alimento, básicamente, digamos, el 70% del costo de la alimentación está relacionado de alguna manera al valor del maíz. Porque o es maíz grano, o son subproductos de la industrialización del maíz, o también productos vinculados a la de fuente proteica vinculados a la soja. Exacto. Con lo cual, la relación viene más que nada por los movimientos de los commodities que hacen que cambien, suban o bajen estos ingredientes. Después sí hubo, cuando tuvimos el tema del gasoil, y el problema de transporte, algunos incrementos más vinculados al costo de flete, claro, y no tanto al valor real de la materia prima. O sea que el maíz es el índice de precio en los insumos, en definitiva. El feedlotero mira la cotización del maíz todos los días. Todos los días es mirando la cotización del maíz. Fernando, en tema de hotelería, ¿hay un alto porcentaje de hotelería? ¿Cómo está en ese aspecto? Sí, las hotelerías son quizás los establecimientos que están con más hacienda hoy. Nosotros en nuestro relevamiento, ese 71% de ocupación que te mencioné, primero hacemos una segregación por tamaño de empresas. Y encontramos a las empresas más grandes con una ocupación mayor. Las empresas de menos de 2.000 cabezas te diría que están con una ocupación de menos del 40%. El producto de una capitalización de todos los años complejos que te mencioné y describimos anteriormente. Entonces, la industria de la hotelería o los establecimientos que brindan servicio están con una ocupación alta, y el 70% de su ocupación está destinado a clientes que son tanto del consumo como de la exportación. Claro.
y en esa división de consumo y exportación, el consumo lleva una proporción algo mayor, apenas mayor, 55% de nuestro último informe, es hacienda del consumo, 45% de industria frigorífica de la exportación. Seguro. Y en este caso, ¿ha habido empresas del sector de engorde que dijeron, o empresarios, listo, teniendo en cuenta que son inversiones enormes, ¿no? Un establecimiento de engorde para engorde es una inversión enorme, enorme. Hay empresarios que dijeron, bueno, no me dedico más a esto, le pongo, no sé, el candado a la tranquera y me dedico a otra cosa. ¿Ha ocurrido esto? ¿O han vendido los establecimientos? Ha ocurrido en los últimos años, lamentablemente, esta situación que te mencioné del valor de la invernada, sobre todo, vinculado a una necesidad de reserva de valor y no linkeado de ninguna manera al negocio, hizo que realmente muchos establecimientos, sobre todo los más pequeños en tamaño, hayan decidido desactivar su producción. No digo abandonarla, pero sí desactivarla momentáneamente. Los corrales siguen estando, la maquinaria está, la capacidad está, y bueno, creo que en algún momento se va a revertir la situación y volverán a tener una dinámica de trabajo. Pero la realidad es que con un ternero muy caro, aquellos establecimientos más chicos que engordaban su propia producción, decidieron vender la invernada y no comprar alimento caro para engordar animales que después tenían un mal valor. Y lo mismo con aquel productor agrícola que tenía sus granos y muchas veces le buscaba dar un valor agregado comprando algunos terneros y vendiendo los gordos. También ha dejado de participar del negocio. Fernando, y digamos, ¿cuántos emprendimientos hay en la República Argentina? Usted que está en contacto con sus colegas, sus pares del norte, del sur, del centro del país. El país tiene unos 1.200, entre 1.100 y 1.200 establecimientos registrados en SENASA, distribuidos en las distintas provincias. Nosotros tenemos socios también en todas las provincias. La principal provincia es la provincia de Buenos Aires. Las dos segundas provincias más importantes son Santa Fe y Córdoba, con actividad fuerte. Y después la cuarta provincia, que es un cambio que se ha dado de hace ya varios años, es la provincia de Salta, con algunos emprendimientos importantes en volumen, pero ha tomado una relevancia grande. Y luego vienen en Santiago del Estero, San Luis y Entre Ríos, como las tres provincias con alguna actividad similar. En Entre Ríos tenemos 54 establecimientos registrados por SENASA, con un stock hoy de alrededor de 55.000 cabezas en esos corrales. Llamativo, ¿no? Lo que comentaba usted, que ha tenido un vuelco importante la provincia de Salta. De Salta, me llama la atención. No, y sobre todo porque me quedé pensando, ¿no? Porque uno dice, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene condiciones agroecológicas como para hacer un polo de estas características importantes, lo mismo Santa Fe y Córdoba, ¿no? Pero uno me dice Salta y uno se imagina los fletes, ¿no? Que son realmente, es un costo importante, y con esto último que mencionaba, ¿no? El tema de la falta de gasoil que ha traído los inconvenientes que bueno, ya todo el mundo conoce. ¿Cómo se hace en Salta, por ejemplo, con el tema de fletes? Sobre todo teniendo en cuenta que está bien, mercado local, frigoríficos y demás, pero mayormente todo va canalizado o un gran porcentaje hacia la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se hace en esos casos? Sí, Salta tiene unas condiciones muy particulares. Un desarrollo en los últimos 20 años que ha cambiado la dinámica de la provincia. Un desarrollo que tiene que ver con la producción agrícola, por un lado, y con un crecimiento muy importante en la actividad de cría, con una provisión de terneros importante y con un cambio en la genética también muy grande, ¿no? O sea, un crecimiento en genética importante. Esto, cuando hablábamos de la actividad agrícola, teníamos una distancia de puerto brutal, y eso hace que el maíz tenga un valor diferencial con el flete, el descuento de flete. Entonces genera una posibilidad de generar un kilo de carne a un costo mucho menor a tan distancia de puerto. Claramente después sí hay parte de la producción que se traslada
terminada a frigoríficos en la zona de Buenos Aires. Si bien tiene un mercado interno, un mercado doméstico muy fuerte, con algunos frigoríficos presentes, hay parte de esa producción que sale a Salta. Pero bueno, básicamente la explicación es esto, ¿no? Claro. La distancia puerto y el diferencial importante en la compra del maíz, Claro. que tiene ese menor valor por estar tan lejos de los puertos Exactamente. para la salida como exportación. Ahí está la explicación de ese vuelco tan importante que ha tenido Salta en ese aspecto. Fernando, ¿cómo ve la actividad hacia el futuro? En el corto plazo, Ajá. es una situación muy dinámica y muy días y vueltas, ¿no? Con cambios como los que vimos ahora, ¿no? Nos encontramos con marzo y abril con unos precios que decíamos qué buen precio tenemos para nuestro animal terminado, y hoy con otra situación. Entonces, corto plazo creo que vamos a tener vaivenes. Por suerte, esta ocupación importante de los corrales entiendo que no va a ocasionar un pico de salida que complique o que castigue más el precio por una cuestión de oferta, porque la dinámica de los corrales, los distintos destinos de producción, hacen que hace varios años ya la salida de los corrales sea muy estabilizada. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la situación va a ser esa, que tendremos seguramente sobre fin de año, con alguna oferta algo menor, alguna recuperación de precios, y sujetos a lo que suceda en el país con la macroeconomía, ¿no? Claro. Claramente eso es fundamental. Y después, es una actividad que no está ajena a lo que sucede en la macroeconomía, a lo que sucede. Visitaba ayer la feria de Palermo y muchos vendedores de maquinaria, de insumos, sin precio, ¿no?, para sus productos, o vendiendo lo necesario para subsistir con estas situaciones del precio del dólar. Seguro. Pero bueno, eso es la coyuntura. En el largo plazo, cuando uno mira el mundo y el crecimiento de las poblaciones y las necesidades de alimentación, creo que todas las proteínas animales van a tener un rol fundamental en los años venideros. Hay países en desarrollo de una población enorme, y esa población va a requerir cada vez más proteínas. Pollo, cerdo, bovinos y lácteos creo que van a ser fundamentales para ese desarrollo, y ojalá que podamos como país aprovechar esa oportunidad, aprovechar esa necesidad de alimentación, y estar a la altura también en cuanto a producir de la mejor manera y cada vez más eficientes. Tenemos un stock de ganado importante, pero tenemos indicadores que todavía tenemos que mejorar. Entonces creo que tanto en la cría, con nuestros índices de destete y de procreo, como en la cantidad de kilos que le sacamos a cada animal de stock, ahí tenemos un desafío muy importante como país, que creo que va a ser fundamental y clave para poder abastecer a esa demanda interesante a nivel mundial. ¿Se necesitan animales más pesados, Fernando? Perdón, no te escuché. Si se necesitan animales, o sea, el requerimiento a futuro son animales más pesados, ese es el El objetivo. requerimiento a futuro para poder ser más eficientes en nuestra producción, yo me refiero, digamos, hoy tenemos, si yo me guío por los precios, digo, me sobran novillos, ¿no? Porque claro, claramente si mi animal no tiene valor, estamos en una situación que para nuestra demanda nos están sobrando novillos. Pero si pienso en abastecer al mundo, en cambiar un paradigma, en Argentina enviando, y ya no vaca china de baja calidad, pensar en animales de alta calidad, yo tengo que pensar en animales, en novillos más pesados, que me permitan abastecer esa demanda creciente a nivel internacional y sostener nuestro importantísimo mercado interno, que también es de una demanda de animales de calidad. Para hacer eso, y teniendo una situación de stock que creo que no vamos a cambiar de gran manera, stock de vacas, de vientres, tenemos por un lado que mejorar la cantidad de caminos que le sacamos a las vacas, y por el otro lado sacarle más kilos a cada animal que mandamos a faena. Claro. Creo que ese tiene que ser el proceso que Argentina tiene que llevar adelante. El productor en materia genética ha mejorado muchísimo en los últimos años. Se ha dado cuenta que invertir en genética es fundamental. Muchísimo. Se ha mejorado muchísimo en muchas zonas. Lo mencionábamos en Salta, acá en la cuenca del Salado, hace 20 años, juntar un lote parejo de terneros era sumamente complicado.
y la verdad que ahí uno se maravilla con lo que ven los remates, con lo que otorgan los criadores. Creo que hay un avance importantísimo. Los profesionales veterinarios y agrónomos especializados en estos temas han hecho un cambio muy importante. Los productores apostando a herramientas aparte que nos permiten un crecimiento genético rápido y acelerado. Y esa genética tiene que estar mirada pensando cada vez más en la calidad de carne. Claro. Hoy tenemos hemos avanzado mucho y ahora cada vez más miramos algunos indicadores que tienen que ver con lo que nuestro consumidor quiere hacia adelante, ¿no? Con el tipo de bife, con el tipo de grasa de marmoneo, de marlin que quiere el productor, y en función de al destino al que yo estoy yendo, estaré usando una genética u otra. Hay mucho más para avanzar, pero hemos dado pasos enormes. Ayer estuve acompañando a un grupo de productores mexicanos, un grupo de ganaderos de Chihuahua que vinieron de visita, y están sorprendidos, no pueden creer la calidad de nuestra genética. Fernando, a eso... Hemos pasos muy grandes y tenemos que pensar en ese paso distinto hacia avanzar un poco en lo que tiene que ver en calidad de carne. Fernando, apuntaba eso la pregunta que le quiero hacer. En relación al mundo, ¿cómo estamos vistos en esta actividad de la Cámara que usted preside? En relación al mundo, a ver, la ganadería argentina tiene un sello de hace muchos años, ¿no? Creo que ese sello se mantiene. Y lo que hemos mostrado estos últimos años, con la incorporación de la escena de la ganadería, de la terminación a corral, de la posibilidad de entregar un producto muy homogéneo a lo largo del año y con una característica. Hablábamos hace mucho tiempo de un animal magro como un animal valorado, ¿no? Y hoy estamos hablando de abastecer a China y a otros mercados que valoran mucho más el marlin y el marmoneo de ese bife. Bueno, eso lo empezamos a cambiar, se empezó a modificar. La ganadería argentina, con una importantísima actividad de cría y recría pastoril, la posibilidad con sus granos de dar esta terminación a corral de 90 a 120 días, que otorgan homogeneidad, que nos permiten ser proveedores durante todo el año del mismo producto. Es fantástico eso, nos permite estar a la altura de los principales países proveedores de carne. En un mundo con esa demanda que te mencionaba, con lo cual uno viene escuchando hace mucho, ¿no? que la ganadería tiene un potencial enorme, pero creo que es real, creo que es así y ojalá podamos aprovecharlo. Bueno. Fernando, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en el día de hoy. Muchas gracias de su parte. Andrés, Rubén, un gusto por invitarme a Matera. Encantando. Favor, un abrazo muy grande. Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, hablando precisamente de uno de los sectores de la ganadería que tiene que ver con el engorde a corral. Como decía Fernando, a futuro es imposible bajarse de ese carro, ¿no? Sobre todo porque es planificación. Los vaivenes, lógicamente, de la macroeconomía argentina tienen que ir haciendo zigzag. Pero se ve que ellos están trabajando a futuro pensando en el tema de el crecimiento de la población mundial y del alimento que están produciendo ellos, que están Seguro. generando, ¿no? Sí, que sí, saben sí. que eso se va a consumir. Exactamente, pero claro, también tenés que tener en cuenta Sí. o sea, a nivel global es negocio. A nivel local, los problemas económicos de siempre. Tenés que ir ahí pivoteando en estas cuestiones. Vos fíjate que de principio de año, de marzo a julio, cómo cambiaron los valores, los precios y demás, y que vos decís, ¿cómo haces para planificar? Tenés que ser extremadamente eficiente. Los establecimientos grandes son los que tienen mayor ocupación, el más chico que por ahí el que tiene menos espalda, o por ahí habitualmente se dice, no siempre, que es menos eficiente. Bueno, a la hora de llevar adelante todo esto,